Gracias por continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX, lunes 19 de diciembre del año 2016, y en el transcurso de esta semana vamos a poner a su disposición en el segmento de entrevista, le hemos denominado balances, o vamos a tratar de hacer una reflexión de los tópicos que se han desarrollado en el transcurso del año en diferentes áreas, económicas, sociales, derechos humanos, y en la de esta oportunidad va a ser un balance de carácter político. Vamos a hablar de algunos hitos, algunos acontecimientos, pero también de aquellos actores políticos que han puesto en relieve diferentes temas en el transcurso de este año del sistema político salvadoreño. ¿Quiénes son los invitados que nos acompañan en esta oportunidad? Está conmigo Álvaro Artiga. Álvaro es politólogo y docente de la UCA. Bienvenido, Álvaro, qué gusto volver a encontrarnos. Gracias, Carlos, por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Gracias, Álvaro, por estar con nosotros. También nos acompaña Félix Ulloa Hijo. Félix es abogado y presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador. Bienvenido, Félix. Gracias, Carlos. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad y me gustaría que veamos la entrevista. Vamos a abordar diferentes temas, vamos a tratar de aprovechar al máximo el tiempo que disponemos para tener en discusión y sus puntos de vista varios temas. Y el primero de este es la figura y el rol de la presidencia de la República. Álvaro, me gustaría que empecemos con esto. Para el año 2016, ¿cómo analiza usted el desempeño, el trabajo, las acciones y el discurso del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén? En este tema yo siempre he sido un poco cauto respecto a creer que los presidentes son todopoderosos. La gente a veces piensa, sobre todo con las campañas electorales y las promesas que se hacen, que luego los presidentes pueden hacer todo lo que prometen. Y cuando tienen problemas para hacerlo, entonces viene la desilusión, la frustración o las acusaciones de que fue un engaño, que prometió cosas que luego no cumplen. A mí me parece más bien que hay que hablar, sí, de la figura del presidente, que le da cierto cariz, y en ese sentido, digamos, lo he visto muy cansado, a veces ausente. La última cadena nacional que tuvimos, también un discurso muy apagado. Quizás él aparece como más vivo cuando está en vivo, que cuando esos discursos pregrabados. Yo creo que hay un problema en la comunicación política que sale desde Casa Presidencial. Es un presidente en ese sentido ausente. Pero hay una cosa que me parece que es más importante y esa más preocupante, yo la he mencionado ya varias veces, y es que en el ámbito del Ejecutivo, no solo dependiendo del presidente, sino que han sucedido cosas importantes en el ámbito del Ejecutivo que se expresa en reuniones en Casa Presidencial, ¿verdad? Esa recurrente ir a Casa Presidencial a hacer negociaciones, tratar de lograr pactos, acuerdos en distintas materias, la más reciente sobre temas fiscales, me parece a mí que no es correcta desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones, porque subordina a la Asamblea Legislativa a lo que se pueda acordar en el ámbito del Ejecutivo. Y claro, ahí el presidente es responsable en la medida que es el que convoca, es el que tiene esas iniciativas, es el que llama a reunirse ahí en Casa Presidencial. Yo creo que los acuerdos en cualquier materia deberían de lograrse en el legislativo, que es donde están las comisiones, donde están representados con legitimidad del voto popular todos aquellos que pueden tomar decisión en nombre de los salvadoreños. En el ámbito del Ejecutivo no ocurre eso. Y entonces es preocupante cuando se logra un acuerdo en Casa Presidencial que después tiene que ser asumido en la Asamblea Legislativa. Pierde la función de control la Asamblea Legislativa sobre el Ejecutivo. Yo creo que entonces el presidente debería de pensar más si en un acuerdo intrapartidario entre él como líder del Ejecutivo, del partido que está en el Ejecutivo, pero también el jefe de fracción, o más bien el coordinador del partido y quien coordina en la Asamblea Legislativa al grupo parlamentario, ahí primero debería llegarse a un acuerdo para cómo tratar estos temas en el ámbito del legislativo. Yo creo que eso sería más importante que estar tratando de llevar a que se logren acuerdos en el legislativo. El próximo año el presidente debería de pensar si esto está favoreciendo, porque aprendemos practicando, y los partidos y los liderazgos partidarios pueden estar aprendiendo que las cosas se resuelven en Casa Presidencial. Yo creo que eso
es una de las cosas que superaron los acuerdos de paz. Retomo esta idea inicial de Álvaro Félix para tener su comentario, es el hecho de, se ha utilizado mucho esta figura de buscar acuerdos o negociaciones en casa presidencial, y que Álvaro menciona quizás el canal más apropiado para hacerlo es la Asamblea Legislativa, porque ahí está la distribución de los partidos políticos y el espacio idóneo para este tipo de negociación. Me gustaría tener su punto de vista sobre esto. Y el segundo aspecto también, Félix, es el tema de la realidad y los contrastes entre los discursos del presidente que aparecen en cadena nacional con lo que está pasando en el país. A veces una idea y un tema es, pareciera ser que los discursos del presidente desentonan un poco de la realidad que está pasando en El Salvador. ¿Qué opinas sobre eso, Félix? Bueno, empezando por lo último, si quieres, para luego abordar el tema como lo hacía Álvaro, que es muy importante que la población entienda cómo funciona el sistema de pesos y contrapesos en una república y en un Estado de Derecho. Pero volviendo al tema, lo último, es decir, cuál es el mensaje que se ve, sobre todo en las cadenas nacionales, en la práctica que se ha dado de estas reuniones del gobierno del buen vivir, los sábados, los fines de semana, y que pareciera ser pues que el presidente está dibujando o planteando una realidad de un país que, como tú dices, contrasta con la realidad cotidiana que vive el ciudadano común y corriente. Yo creo que hay una distancia muy ancha y que se va ensanchando cada vez más entre lo que es la visión que quiere plantear el gobierno y lo que es la realidad que estamos viviendo los ciudadanos. Y esto se agrava aún más cuando se le pone un componente eminentemente ideológico, porque no se ha perdido ocasión ni en los discursos de los fines de semana del gobierno del buen vivir, ni en las cadenas nacionales, para seguir confrontando a la Sala de lo Constitucional, por ejemplo. Una cuestión que no solo me parece a mí innecesaria, incorrecta, sino que además no abona a lo que es la búsqueda de los consensos a nivel de las instituciones y de los órganos fundamentales del Estado. Pienso yo que el presidente debería separarse de lo que es el discurso partidario, donde uno puede entender que partidariamente, mediante una agenda electoral, se puedan hacer este tipo de afirmaciones, este tipo de agresiones, incluso de amenazas a muerte, como se ha denunciado últimamente a la Sala de lo Constitucional, pero desde la posición de jefe de Estado y jefe de gobierno que tiene el presidente de la República en nuestro país, en nuestro sistema, es jefe de gobierno y jefe de Estado. Y además comandante general de la Fuerza Armada. Entonces hay una responsabilidad mayor para buscar esa armonía que la misma Constitución se lo mandata y no generar un clima de confrontación con otro órgano del Estado. Entonces yo creo que, en conclusión, pareciera ser que hay un déficit comunicacional entre lo que hace el presidente en su calidad de jefe de Estado, de jefe de gobierno, de comandante general de la Fuerza Armada, con la realidad que vivimos cotidianamente los ciudadanos, sobre todo en los temas económicos, que sigue siendo el principal aflicción que vive la familia salvadoreña, por la falta de empleo, por la crisis económica, en fin, y luego el tema de seguridad, es decir, la violencia que sigue campeando y rampante en nuestro país. Dejado eso y dicho esto, veamos la otra parte, es decir, la parte institucional, porque yo coincido con Álvaro cuando dice que esta búsqueda de acuerdos fundamentales entre las fuerzas vivas del país, sobre todo los institutos políticos, tiene un espacio natural, que es la Asamblea Legislativa. Ese es el escenario natural, el espacio natural para los grandes acuerdos políticos, porque ahí están representadas las fuerzas políticas por mandato popular, las que gozan del respaldo popular. Cuando tú trasladas al Ejecutivo esa función, estás tal vez no subordinando al órgano legislativo, pero sí asumiendo una función que no es el rol del Ejecutivo. Es decir, la búsqueda de consensos o de negociaciones o de grandes acuerdos, cuando se trata de encontrar solución a los grandes problemas nacionales, está naturalmente asignado a la Asamblea Legislativa. El Ejecutivo, por su misma definición, ejecuta, es decir, es un órgano de ejecución. Y si vamos más allá, vemos que la responsabilidad del presidente está limitada como a una función de coordinación y de dirección del Ejecutivo, porque el Ejecutivo es más amplio, es el Consejo de Ministros. Y ahora que a los ministros les han puesto una estructura todavía que constitucionalmente no la habíamos visto como se ha desarrollado, que es una serie de secretarías que se han creado. Hay secretarías de inclusión social, secretarías de comunicaciones, secretarías estratégicas, que anulan de alguna manera lo que es el Consejo de Ministros, que está en el reglamento interno del órgano ejecutivo, que es de carácter constitucional. Entonces ya la función del gobierno la vamos viendo que se va distorsionando, que el presidente
gobierna, como lo dijo una secretaria, que dijo, como secretaria tenemos más poder que los ministros, dijo en una entrevista. Entonces, esto desnaturaliza la misma función del gobierno. Y porque cuando yo hablo de gobierno, pienso en ese órgano ejecutivo y en esa estructura institucional que está reglamentada y que tiene por constitución que ser convocada, que tomar acuerdos, que son acuerdos de que dice la constitución de Consejo de Ministros. No habla de secretarías de Estado, no habla del presidente. El presidente tiene sus propias responsabilidades y funciones. Entonces, estamos viendo una disfuncionabilidad en el ejercicio de la función ejecutiva. Ahora bien, me gustaría que hagamos otro tema o desarrollemos otro tema. No está excluido de lo que hemos venido abordando en estos minutos iniciales, Álvaro, pero hablemos ahora del partido Arena. Arena ha realizado elecciones internas para conformar el COENA. Mauricio Interiano, la planilla de Mauricio Interiano, gana el mandato para dirigir el COENA. ¿Qué apreciaciones tiene sobre esto? Y considerando cuál ha sido el trabajo, el protagonismo, las actividades que ha realizado Mauricio Interiano para visibilizar un tema de que quieren acercar más a Arena al territorio e ir configurando una estrategia más departamental, más municipal, pensando en las elecciones municipales que se avecinan y legislativas dentro de poco tiempo, Álvaro. Con el cambio en el COENA y ese proceso interno que quisieron hacerlo aparecer como democrático, sin que todavía haya participación plena, digamos, de la militancia o por lo menos de los afiliados directamente en los partidos. Bueno, hacen un relevo en la dirección, presentan caras ahí o quieren aparentar que es un COENA renovado, pero también tiene estos elementos más tradicionales. Entonces, llevamos la figura del presidente del COENA, ha tenido una actuación, de hecho es uno de los que participa en estas reuniones en el Ejecutivo, y ahí es donde yo digo, ¿verdad?, ¿qué tiene que estar haciendo el presidente del partido, que no tiene la legitimidad del voto popular, llegando a acuerdos en materias que nos afectan a todos? Es que ahí es donde digo yo que se subordina a la Asamblea, porque ese acuerdo luego es asumido en la Asamblea Legislativa, ¿ya? Y es más, algunos partidos en la Asamblea Legislativa prácticamente salieron diciendo de que, bueno, que Arena y el FMLN lleguen a acuerdos allá. Es decir, hay una subordinación. Y entonces, en ese sentido, el presidente del partido Arena tampoco debería estar de acuerdo con esas reuniones, y menos querer ser protagonista de un tipo de práctica que debilita a la Asamblea Legislativa. Es que yo creo que ellos no han caído en la cuenta de lo que están haciendo, que es retornar al escenario que teníamos antes de 1980, en donde el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas eran los actores principales, ¿verdad?, los que tenían la fuerza de las armas, y el presidente además el presidente venía de la Fuerza Armada. Entonces esos eran los poderes políticos más importantes del país. Hoy los que tienen las armas, de manera legal o de manera ilícita, tienen un peso político, no solo la Fuerza Armada, sino también, por eso digo, de manera ilícita, los grupos armados que tanto se dice que hay en el país, y el hecho de que se estén llegando a acuerdos en esas materias en el Ejecutivo. Entonces, yo creo que Arena y el presidente del COENA, que es el principal partido de oposición, no debería de prestarse a este tipo de reuniones, o por lo menos debería de incentivar a que fueran en el ámbito del legislativo. ¿Por qué? Porque se supone que la oposición, en cualquier país democrático, la oposición ejerce una función de control, ¿verdad?, de control político. Esa es la función por antonomasia, por excelencia, de la oposición, controlar el ejercicio de la autoridad que hace el Ejecutivo. Pero si está participando en un ejercicio de la autoridad que disminuye, debilita al órgano legislativo, que es uno de los órganos de control sobre el Ejecutivo, yo creo que mal hace, ¿no? Y aquí la pelota de nuevo es para el frente, porque digamos, estamos aprendiendo a que en el Ejecutivo se tomen los acuerdos importantes, pero ahora el frente está al frente del Ejecutivo. Pero ¿y qué tal si mañana ya no es el frente, sino que es Arena? Entonces, ¿en qué escenario vamos a estar? En una asamblea dominada por la derecha, con una mayoría de Arena
y en una presidencia del partido de Arena, ¿y quién habría contribuido a que entonces el presidente de la República, el presidente del partido tenga mayores poderes que la Asamblea Legislativa? La práctica esta de estar yendo a la Asamblea. Entonces yo creo que el presidente del partido Arena, ¿verdad?, debería mostrar y pensar 2 veces o 3 veces antes de simplemente querer aparecer en la escena, en la foto de los grandes acuerdos. Tenemos que hacer una pausa, Álvaro y Félix. Regreso con usted, Félix, para tener su apreciación sobre este tema y otros más involucrados a este balance político que estamos haciendo del año 2016. Permítanos una pausa, continuamos en Informa TVX en el segmento de entrevista. Gracias por continuar junto a nosotros. En la mediodía de este lunes 19 de diciembre del año 2016 estamos haciendo un balance político de este año. Algunos sucesos de carácter político que han destacado en la coyuntura y que también marca un poco las actuaciones, el desempeño, el desenvolvimiento de los principales actores políticos de nuestro país. Nos acompañan en esta oportunidad Félix Ulloa, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos del Salvador, y Álvaro Artiga, quien es politólogo y docente de la UCA. Retomando entonces la entrevista, Félix, mencionábamos en el bloque anterior su apreciación en este caso del COENA, el nuevo COENA, de la presidencia del COENA, y uno de los temas que ha sido mencionado con frecuencia por el partido, en este caso por el partido de gobierno del FMLN, que la agenda en este caso del COENA y de Arena es bloquear todas las decisiones con respecto al tema del presupuesto y el acuerdo fiscal. ¿Qué opinión le merece, Félix? Bueno, mira, yo creo que si volvemos de nuevo a la arena política, a los escenarios políticos de cara a las apuestas electorales, pues vamos a caer en un círculo vicioso en el cual el partido en el gobierno va a acusar a la oposición de estar bloqueando sus programas, sus proyectos, sus finanzas con fines electorales, y al revés, el partido de oposición va a estar diciendo pues que el gobierno es incapaz, que no tiene solvencia moral ni profesional para ejecutar los proyectos, en fin, va a ser un callejón sin salida. Yo creo que hay que trascender un poco esa situación, ubicarnos en el momento actual. Estamos cerrando el año de 2016, estamos prácticamente a menos de 15 días de empezar el año 2017, que debería tener ya un nuevo presupuesto general de la Nación, o sea que la ley general del presupuesto debería haber sido aprobada ya en esta última plenaria. Tenemos que tener además, por supuesto, una visión en la cual los grandes retos que tiene el país y que en el 2017 se van a poner en la mesa porque es un año preelectoral, vamos a ver también ahí cuáles son las agendas de los partidos. Fíjate que a mí lo que me preocupa más en esta situación en la que el partido Arena asume un nuevo liderazgo, un nuevo presidente, un nuevo COENA, es en primer lugar que no se le ha dado todo el respaldo institucional del partido a esta nueva dirección. Entonces se le ha señalado que tiene una falta de capacidad en la toma de decisiones, que tiene que estar consultándose. Entonces, cuando tú no tenés un organismo de máxima dirección partidaria que tenga la capacidad de decidir in situ, entonces eso te atrasa en el avance en las negociaciones y en la toma de decisiones y de acuerdos. Cuando por otro lado ves que en el partido oficial no se quiere reconocer que han habido algunas fallas estructurales muy serias en la conducción del gobierno, en la conducción del Estado, y que han habido errores que debieron haberse corregido adecuadamente, como es el tema del déficit fiscal, como es el problema del endeudamiento público y todo este tipo de problemas que generaron también una ola de protestas sociales por el tema de los escalafones en el sector público, aún en la Policía Nacional Civil. Entonces tenés un escenario no muy alentador con el cual vas a llegar al 2017. Pero que si tenés la voluntad de corregir, tenés la posibilidad de hacerlo. Y ahí es donde yo pienso que es la oportunidad que tienen los dos grandes partidos de reconciliarse con el pueblo, con la población, de deponer esos intereses sectarios, fraccionalistas, y poner el interés común. Porque al fin y al cabo lo que estamos sufriendo somos toda la población. Y si fracasa el gobierno, no va a ser un éxito de la oposición, sino que va a ser un fracaso de la nación. Si triunfa el gobierno, no es un triunfo del partido oficial, es un triunfo de todo el país. Entonces, si tú cambias la óptica y el enfoque y trasciendes a esa visión,
cada quien puede sacarle los réditos electorales a esta situación, porque la oposición puede decir, con nuestro apoyo, con nuestra contribución, el gobierno logró avanzar hasta acá. Y el partido de gobierno puede decir lo mismo. Es decir, hemos logrado consensos con la oposición y hemos avanzado. Es un juego de ganar-ganar. Pero aquí la lógica es todo lo contrario. El juego es suma cero. El juego suma cero es que todo lo que tú perdés, yo lo gano. Y todo lo que tú ganas, yo lo pierdo. Y en esa lógica de un juego suma cero, estamos en el fondo del problema. Es decir, ya estamos tocando fondo como país. Entonces mi incitativa es a cambiar y salir de esa lógica del juego suma cero, buscar un esquema de ganar-ganar, para que ganando los dos partidos mayoritarios, gane la sociedad en su conjunto. Otro de los aspectos que me gustaría que hablemos es la figura de Mauricio Funes, considerada en el transcurso de este año, porque pide en este caso asilo en Nicaragua, se le concede en dicho país, y desde ese lugar Mauricio Funes brinda una breve entrevista para un medio en Nicaragua y empieza a tener actividad mucho más frecuente en redes sociales y en sus cuentas, en donde está emitiendo posicionamientos políticos. Pero la discusión es esto, no hablábamos de que fue en alguna medida, en aquel momento lo hablábamos que había sido un blindaje, una manera de asegurarlo por el FMLN para no exponerlo a la situación que estaba, sobre todo por investigaciones que está haciendo la Fiscalía General de la República y también particularmente la sección de probidad por temas de enriquecimiento ilícito. Álvaro, me gustaría tener su apreciación en este caso de Mauricio Funes como uno de los actores políticos, si lo podemos ver de esta manera, uno de los actores políticos destacados de la coyuntura política del país. Cuando me refiero a destacados es por la mención que ha generado esto, no en otra categoría. Bueno, en este caso, lo primero que hay que decir, me parece, es cómo el partido obtuvo la información suficiente con anterioridad para avisarle al Mauricio Funes que se fuese para Nicaragua, porque iban tras él. O sea, lo primero, ¿verdad? Cómo llegó la información. Segundo, todo a su alrededor gira en torno a las frustraciones, digamos, que buena parte de la población tiene respecto de las promesas que él hizo de cambio, que se iba a acabar justamente todo lo que ahora él está, digamos, recibiendo en términos de acusaciones. Yo no puedo saber hasta dónde y qué es exactamente, digamos, lo que, vamos a decirlo, él se haya llevado o no se haya llevado. No me corresponde a mí, además no tengo información de ese tipo. Pero sí, ¿verdad? El impacto que tiene sobre las expectativas de aquellos que creen que las cosas pueden ser de manera distinta. O sea, aquí hay un efecto, yo diría, simbólico de que las cosas, de mantener la esperanza de que las cosas pueden cambiar. Si con Mauricio Funes hay otros vinculados al partido que están también envueltas en situaciones similares, entonces yo creo que lo que se está haciendo es un gran daño al país, en términos de que la sociedad salvadoreña tenga la esperanza de que las cosas pueden ser diferentes, porque lo que está ocurriendo es que hay un clima de opinión que dice todos los políticos, todos son iguales, todos son corruptos, todos son que prometen y después miren, se enriquecen. Y yo creo que ese es el gran daño, ¿verdad? En la medida en que sea cierto, por ejemplo, de lo que le acusan, y en la medida en que sea cierto que hay otros gente del partido que está metido en esas cosas. Mismo caso de la secretaria de Inclusión, ¿verdad? Es decir, aquí hay un problema de los que estamos fuera, recibimos información de un lado o del otro, en ese juego suma cero, pero lo cierto es que en medio de todo eso hay la pérdida de la esperanza, y yo creo que eso es importante. Es decir, ¿quién gana con que la gente ya no tenga esperanza de que las cosas pueden ser diferentes, de que hay una clase política más responsable, o de que pueden llegar a los puestos de autoridad gente que de verdad, y ejemplos hay en otros países, vamos a decirlo así, que, bueno, tienen asignado su salario y no tengan que estar recibiendo sobresueldos, ¿verdad? Es decir, yo creo que en torno de, así como Mauricio Funes, no solo ahora que está en Nicaragua, sino desde el principio, significó, y yo creo que eso fue el tema, ¿verdad?, de que él representaba como la materialización de una esperanza de cambio.
¿verdad? El hecho de que ahora está donde está, está como machacándose de que miren, aquí no hay que hacerse ilusiones respecto de lo que diga o prometa alguien, porque al final todos terminan en lo mismo, ¿verdad? Yo lo enfocaría más desde ese punto de vista que desde lo que se le acusa, yo más desde lo que está ocurriendo, ¿verdad? En donde no solo es responsable Mauricio Funes, tienen responsabilidad en realidad todos los partidos, porque Mauricio Funes es un expresidente, pero también tenemos el caso de Tony Saca, claro, ¿verdad? También teníamos el caso de Francisco Flores. Ya llevamos 3 presidentes involucrados en estas 3 cosas, y si siguiéramos para atrás, aunque dicen que ya no se puede ir más para atrás, pero pues si esto ha sido práctica, como lo dijo Francisco Flores, ¿verdad? Si él fue lo que dijo, si esto lo venimos haciendo desde hace tiempo, ¿no? Esto es una práctica que se hace, entonces podríamos llegar al presidente Calderón Sola, el presidente Cristiani, y ahí ya llegamos hasta atrás, pues a la época de Duarte, que también fue del mismo tipo, y antes de eso, ¿qué es lo que hay? Los gobiernos del PCN, o sea, ¿qué es lo que tenemos? ¿Ya? Una sucesión de gobiernos en donde hay funcionarios que se aprovechan del cargo que tienen para enriquecerse. Y claro, hemos llegado también a una situación en donde hay un clima de que la gente ya no está creyendo. No solo no cree en los políticos, sino que no cree que el país se merezca otra situación. Retomo esta última idea de Álvaro Félix para tener también su apreciación en esto, ¿no? Una tendencia que se puede dar, si se vea un proceso de indagación o investigación de la gestión presidencial, seguramente encontraremos prácticas y tendencias muy generalizadas sobre gestiones discrecionales de fondos y cierta toma de decisiones. Mencionaba el caso de Mauricio Funes por la notoriedad que esto significa, y creo que esta mención me parece interesante, la materialización que pudo tener en algunas personas de una manera distinta de gestionar la política o de administrar el gobierno en este caso, pero pareciera ser, por las cosas como van, no fue necesariamente de esta manera. Félix. Sí, yo creo que, como decía el informe de la Comisión de la Verdad, de la locura a la esperanza. Y la locura fue todo ese periodo de la guerra donde nos matamos inclementemente unos a otros, y se abrió la esperanza con la firma de los acuerdos de paz, y justamente el gobierno de Funes era la esperanza. Es decir, se creaba esa expectativa de que algo nuevo iba a haber con la alternancia en el ejercicio del Ejecutivo. Desafortunadamente lo que hay es frustración, hay decepción. Habiendo sido el primer gobierno de izquierda, se esperaba que hubiese habido una gestión distinta a la que se dio. Pero eso ya son hechos pretéritos, es decir, ya no podemos llorar sobre la leche derramada. Lo que hay que ver es cómo se enrumba este nuevo gobierno del FMLN en una segunda oportunidad que le da el pueblo, y desafortunadamente no vemos cambios tan sustanciales. Ha habido gestos, han habido señales, y hay un consenso de que la gestión de Salvador Sánchez Serén es totalmente diferente a la gestión de Mauricio Funes, no solo en la parte, digamos, de las formas, desde el hecho que se niega a vivir en casa presidencial, de la forma en que gestiona su vida privada, es decir, esos hechos que a la gente visualmente le dan una lectura que no necesita pasar por las grandes academias para interpretarlo. Es decir, no es necesario ser un auditor financiero para saber si un exmiembro de la Asamblea Legislativa que vivía en una colonia donde tenía una casa modesta, ahora tiene una residencia, una gran mansión. ¿De dónde con el salario basal? Esto solo para poner un ejemplo de que el conocimiento popular y el sentido común nos guían para hacer estas evaluaciones, más allá de los discursos, más allá de los análisis. Entonces yo creo que la oportunidad ahora, porque estamos evaluando prácticamente 2 años y medio de este gobierno, estamos a un 50% de su periodo, es el desafío de qué es lo que se va a hacer, si tiene la capacidad de autocrítica, si tiene la capacidad de reconocer errores, si tiene la capacidad de corregir el rumbo, porque las alarmas se han levantado igual que en el gobierno anterior, pero el gobierno anterior había la excusa que se decía, bueno, es que no es el partido en el gobierno, o no es un gobierno sin partido, es decir, era una contradicción bastante rara, ¿verdad? Un partido que ganó la elección pero no tenía el gobierno totalmente, y un gobierno que no tenía un partido que lo sustentara 100%. Ahora no, hoy eso ya no existe. Ahora la responsabilidad es 100% del partido que ganó la elección y que está gobernando. Entonces, en la evaluación que hay, si nos atenemos a los estudios de opinión que publican los grandes medios, hay una reprobación
Es decir, no se aprueba por parte de la población la gestión del actual gobierno. Esto, en vez de verse como un ataque ideológico del sector conservador o de la derecha ideológica, hay que leerlo autocríticamente y revisarse, porque yo siento que es donde se ha perdido el rumbo de la falta de autocrítica. Es decir, la izquierda siempre se caracterizó y era parte de la formación de los cuadros de izquierda el ejercicio de la autocrítica. Y esto se ha perdido y ahora, es más, está prohibida toda crítica. El que critica dentro del partido lo echan. Es decir, el que critica en el gobierno se va. Es decir, se ha perdido esa capacidad. Entonces no podemos corregir si no tenemos esa capacidad de entender los errores, de asumirlos y de tratar de corregirlos. Estamos llegando a la última fase, pero quiero tocar un último tema, que tener su apreciación muy puntual de esto, porque es un tema que ustedes han investigado y tienen posicionamientos muy concretos sobre esto, es el tema del proceso electoral. Este año ha sido un año para la formación del Plan General de Elecciones, pero nos deja la impresión de que un Tribunal Supremo Electoral con la necesidad de presupuesto suficiente para ejecutar elecciones y para desarrollar un plan con todas las características que le permita hacerlo con eficiencia y no sufrir lo que ocurrió en el año 2015 con las elecciones. Inicio con usted primero, Félix, luego cierro con Álvaro para tener su punto de Para 2016, la lectura que pueda ser muy puntual sobre el Tribunal Supremo Electoral y una proyección para el 2017, sobre todo porque el año preelectoral. Bueno, mira, yo creo que este Tribunal Supremo Electoral ha tratado de hacer su mejor esfuerzo con los limitados recursos que tiene para, primero, darle cumplimiento a ciertas sentencias de la Sala de lo Constitucional que han mejorado la calidad del proceso electoral salvadoreño, tanto al interior de los partidos políticos, al exigirle transparencia en sus finanzas y el ejercicio de normas de democracia interna que tienen que hacer primarias para todos los cargos electivos, si no, no los inscribe el tribunal, y segundo, en la ciudadanización de los organismos electorales temporales. Ahí es donde yo siento que está el mayor reto, no solo para el Tribunal Supremo Electoral, porque tiene que capacitar decenas de miles de ciudadanos que van a tener que servir como trabajadores electorales durante la campaña y durante el proceso electoral y el día de la elección, el día de la jornada electoral, sino para todo el sistema. Y ahí hablo del Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, que tiene que buscar los recursos para proveerlos, el Legislativo, que tiene que aprobar dentro de la Ley General del Presupuesto y dentro del presupuesto extraordinario de elecciones, esos fondos para que el tribunal haga su trabajo. Y luego viene el último reto, que también ellos creo que lo han abordado con cierta responsabilidad, a raíz del problema que se dio con la última elección de diputados sobre el voto cruzado y la cantidad de votos nulos que eran válidos y que no fue el pueblo el que se equivocó, la gente votó bien. Eran los que estaban en las mesas los que se equivocaron, a propósito o no, pero ellos anularon los votos. Entonces eso lo pretenden corregir mediante la técnica, la implementación de nuevas tecnologías, pero también necesitan recursos, porque han identificado software que puede hacer todos los algoritmos necesarios para poder hacer ese cálculo del sistema electoral más complicado del mundo, que es el de El Salvador. Y eso por una sola razón, por hacerle más difícil al ciudadano la elección de su representante. Cierro con usted, Álvaro. Bueno, para mí este año, en términos de la gestión del Tribunal Supremo Electoral, se los he dicho a ellos en cuanto a oportunidad he tenido, yo considero que ha sido muy débil. ¿Verdad? Que lo que tenemos enfrente en 2018 y 2019 son dos elecciones con mucha complejidad, especialmente las de 2018, y el tribunal por diversas razones, porque no le dan recursos, porque hay una demanda de inconstitucionalidad del nombramiento de los 10 magistrados y eso no termina de resolverse y dar certeza jurídica al respecto. Entonces tenemos un tribunal que está haciendo cosas a medias. Yo insisto que el tribunal debería estar saliendo en televisión, debería estar comunicando, diciendo de toda la complejidad que viene para que tomemos conciencia de eso. ¿Verdad? Yo creo que si estamos finalizando el año, es un periodo de esperanza, de sembrar esperanza, hay que hacer gestos. En el caso del tribunal, pues no solo ir a conseguir escáneres a Corea, porque entonces el problema no se resuelve, el escáner lo que transmite es la imagen de un acta mal llenada. Y por otro lado, si vamos con el presupuesto de
2016 porque no se apruebe el presupuesto 2017, entonces en el presupuesto de 2016 no está contemplada la elección. Todo lo que tiene que hacer el tribunal ya muy pronto para supervisar las elecciones internas. Entonces yo creo que hay que meterle más a la cosa. Álvaro, quiero agradecerle por habernos acompañado. Félix, un gusto, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti también. Gracias por haber estado con nosotros. Nos acompañaron Álvaro Artiga, politólogo y docente de la UCA, y también estuvo con nosotros Félix Ulloa Hijo, abogado y presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, e hicimos un balance político de algunos sucesos que se dieron en el transcurso de este año. Permítanos una pausa, continuamos con más en la primera emisión de Informa TVX.